Muy buenos días. Bueno, este momento tan importante para todos nosotros, como es el marco de esta conferencia para el homenaje a una persona tan querida por nosotros. No quiero olvidarme de nadie, por eso quiero leer, si me permiten. Estamos aquí en la 16 International NUSH Conference, organizada por la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, el Centro de Estudios de Tecnología Educativa y Herramientas Informáticas de Procesamiento del Lenguaje, el Centro de Estudios de Adquisición del Lenguaje, las cátedras de Lingüística General 1, Lengua Española 3, Profesorado y Licenciatura en Letras, el Programa de Investigación Enseñar y Aprender con Tecnologías, Lenguaje y Educación, la Diplomatura de Estudios Avanzados en Aplicación de Herramientas Informáticas en la Enseñanza-Aprendizaje de la Lengua, las revistas Aprendo con NUSH, la revista Infosur Investigación y Desarrollo, el Instituto de Educación Superior número 28, Olga Cosetini, la Asociación Civil Los Orejanos y NUSH Association, todos ellos para organizar esta conferencia que estamos transitando, y hoy es el último día, el broche de oro que todos pensamos. Esta conferencia es declarada de interés municipal de la ciudad de Rosario, según el decreto 61.850, y queremos agradecer muchísimo, especialmente al Honorable Consejo Municipal de la Ciudad de Rosario, a los concejales María Eugenia Smuck y Nadia Malevi, al senador Miguel Rabia, senador provincial por el Departamento Rosario, al senador Marcelo Lewandowski, senador nacional, al director del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la UNR, el profesor Darío Mayorana, a toda la comisión organizadora y a todos los que están aquí, y muy particularmente a nuestro decano, el profesor Alejandro Vila, y nuestra secretaria académica, la profesora Marcela Coria, doctora profesora. Bueno, sin interrumpir más, doy la palabra a mis compañeras que van a hacer la apertura del acto homenaje. Bueno, buenos días para todos, para todas. La verdad es que hace mucho tiempo que teníamos ganas de hacer este homenaje. Chichina falleció en septiembre del 2019 y después vino la pandemia y nos quedamos con esas ganas de rendirle este tributo. Sobre todo quienes como Silvia, Andrea, muchas gracias también Andrea por este espacio, Barbie y yo compartimos con ella la cátedra de Lingüística General 1, que fue donde ella finalizó su carrera. Así que nos habíamos quedado con estas ganas y bueno, aprovechamos hoy para recordarla y mantener vivo su recuerdo y su imagen. Agradecemos a la familia, a las nietas, a Diego y a Celina, a los hijos que están acá. Bueno, no queremos emocionarnos, así que vamos a arrancar. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Yo preparé un texto justamente previendo la emoción, así que bueno, se los voy a leer, se los comparto. Me pareció que ya sus colegas y amigos, Darío, Nora, Susana y Silvia, van a comentarnos sobre todo lo que tiene que ver con la cuestión académica, de gestión, de política. Así que me fui para el lado de Chichina como persona. Bueno, ayer a la tarde, mientras estaba escribiendo las palabras a mi tan querida Chichina, mi hijo Facu me preguntó qué estaba haciendo. Y le conté que yo tuve la suerte de conocer a Chichina, que era una mujer que amaba estudiar, que escribió muchos libros, que fue mi profesora, que luego trabajamos juntas en una oficina que tenía computadoras, que me enseñó muchísimo, que compartimos mates, lecturas, charlas de política, de la vida en general, y que fue una gran amiga para mí. Facu entonces me dijo: Chichina es una de tus personas preferidas, ¿no es cierto? Y creo que sí, tiene razón. Chichina para mí es una persona brújula. Paso a contarles. Esta mujer me enseñó que si las cosas se hacen con pasión, coraje y garra, aun cuando pueden fallar, no salen mal. Está la certeza de haberse jugado el alma. Y creo firmemente
En este sentido, tenía la capacidad de crear equipos de trabajo, donde la solidaridad, el respeto y las experiencias colectivas son los pilares. A tal punto que nuestras investigaciones doctorales tenían una unión en una investigación mayor. Hay mucho más. La capacidad de aceptar, de disfrutar las pequeñas cosas, muchos cafés, comidas, charlas. Y para terminar, porque podría seguir, Chichina me enseñó que los vínculos se construyen, que una amistad trasciende edades, que se trata de ver al otro, escucharlo amorosamente, orientarlo, posibilitarle un espacio de confianza y de respeto. Es un agradecimiento grande el que tengo, y Celina y Diego lo saben, porque estuvo para acompañarme en momentos difíciles de mi vida. Definitivamente, otra de mis personas preferidas me hizo notar que Chichina es y seguirá siendo una de mis favoritas. Bueno, yo no escribí nada y ya estoy emocionada, así que espero poder acordarme lo que quería decir de ella. Bueno, coincido mucho con todo lo que siente Barbie por Chichina. Esto que tenía ella de la pasión, de transmitirnos esa pasión por la investigación. Anoche también hablábamos con Rodolfo. Esto de que tiene el investigador, decía ella, todo investigador, algo tiene que hacerle ruido, algo tiene que no dejarlo descansar, no dejarte dormir. Y Rodolfo me contaba que él se pone y está horas y no atiende a gente y se pone con Nush, con la computadora, tratando de avanzar. Y eso tenía Chichina. Así también teníamos que aguantarnos, que nos llamara los domingos a las 9 de la mañana, a veces para preguntarnos, ¿cómo vas con eso? Nada más. Y vos te tenías que levantar, llamarla, veías la llamada perdida. Pero ella siempre estaba ahí. A mí me abrió un camino, pero no solo me abrió un camino, sino que me dio la confianza para que yo tuviera la fuerza de hacerlo. Depositó esa confianza en mí y me dio el valor. Eso también es muy importante, porque todo el tiempo, como una especie de madre o de padre, me alentaba, nos alentaba. Bueno, vos tenés que entregar la tesis, tenés que recibirte. Mirá, hay esta posibilidad, pero tenés que recibirte, tenés que hacerlo. Pero, digamos, siempre desde el lado de su gran corazón, de protegernos. Como dijo Bárbara, formamos un grupo que tenía su sello, del que nos sentíamos parte, y que luego que ella no estuvo, también nos sentimos bastante perdidos, porque formábamos parte de ese grupo Infosur, que era ella, y que nos movía continuamente a hacer cosas, a presentar, hay esto, hay un congreso, este proyecto, y todos funcionábamos así con su energía, porque tenía una gran energía que a mí me gustaría imitar. Esto también que tenía Chichina, muy valioso de mirar el presente, de siempre estar anclada en el presente. Me acuerdo cuando planificábamos con Silvia, con Andrea, con Barbie las clases, ellas los teóricos, los temas que seguían. A lo mejor estábamos en marzo y queríamos planificar agosto, septiembre. Y ella nos decía, eso es otra vida. Eso, no te preocupes, Silvia, es otra vida, decía. Y tenía razón. A lo mejor después con la pandemia y todo lo que se vino, quienes estábamos acá comprendimos que era así, pero ella siempre adelantada nos hacía, y esto de tomar decisiones y de decir, bueno, yo indecisa para tomar decisiones, entonces siempre le consultaba, hoy la extraño mucho cuando tengo que tomar una decisión, porque siempre le consultaba a ella y esperaba ese consejo, como si fuera mi mamá. Entonces, ella me decía, mira Carolina, vos tenés que elegir algo. Siempre que uno elige, está dejando de lado otra cosa, ¿no es cierto? Celina dice que sí. Entonces vos tenés que bancarte esto que elegiste. Después no vale quejarse, ni arrepentirse, ni decir, porque ella dice, ay, pero no, vos tenés que elegir esto. Y otra cosa también que me enseñó, bueno, tengo muchas frases
que recuerdo. Y otra cosa que me enseñó, cómo ella se tomaba las cosas que le pasaban. Chichina fue una gran luchadora, en todo sentido. Y ella me decía, cuando a mí me pasa algo bueno, algo muy bueno, yo no me lo tomo tan así. No, digamos, no pienso que es, como nosotros por decir, no creemos que estamos allá arriba, sino que ella se mantenía una templanza. Y lo mismo cuando le pasaba algo malo. Entonces, cuando a mí también, como dijo Barbie, me han pasado cosas difíciles, me acordaba de lo que ella me decía. A lo mejor es muy difícil ponerlo en práctica, pero tenía razón. Muchas de las cosas que me decía, yo después me di cuenta que tenía razón en todo, y entonces que hay que mantener esa templanza y esa seguridad, así nos pase algo muy feo o nos pase algo muy bueno. Y esa era la humildad que tenía Chichina, la humildad que tienen los grandes, como ella. Fue también para nosotras un ejemplo como mujer que ganó muchos espacios, tanto en la investigación como en la gestión. Fue vicedecana, luchadora, madre. Y ella me decía, vos tenés que ponerte igual. Yo digo, ¿cómo hago ahora, Chichina? Cuando tuve a Josefina, yo me ponía a estudiar y los chicos daban vuelta alrededor de la mesa y yo seguía estudiando y no me desconcentraba. Digo, tenés que hacer lo mismo y tenés que organizar los tiempos. Así que, bueno, la tengo como ejemplo en todos los órdenes de la vida. Fue mucho más que nuestra directora de tesis, mucho más que nuestra profesora. O sea, para mí, bueno, termino con el último párrafo del prólogo del libro. Para mí Chichina fue muchísimo más que mi directora de tesis, fue una guía, una consejera, una sabia que supo, con la generosidad y humildad de los grandes, otorgarme un lugar, no solo en su cátedra o en su grupo de estudios, sino en su corazón. Me dejó innumerables consejos y enseñanzas que irán tomando sentido cada vez más a medida que transcurra el tiempo, o mejor dicho, mi tiempo. Bueno, esta es la manera que encontramos para decirle gracias a Chichina por todo. Muchas gracias. Bueno, con mucho orgullo presentamos a nuestro panel. Por favor, los invitamos a avanzar. Bueno, estamos con la presencia del profesor Darío Mayorana, de la profesora magíster Silvia Rivero, estamos en presencia de la magíster Susana Freidenberg, la doctora Nora Mújica, y está la doctora Elvira Nux, también está allí. La saludamos desde acá, con nuestro corazón también. Bueno, toma la palabra inicialmente el profesor Darío Mayorana. Gracias. Buenos días a todos, a todas. Voy a pedir disculpas porque cuando termine de hablar tengo que ir a la sede de gobierno de la universidad porque hoy se retira el ingeniero Aldo Gimbati, que ha sido vicerrector de nuestra universidad y hay un acto a las 10 de la mañana. Bien, yo puedo hablar de Chichina desde varios lugares. Primero porque fui alumno de ella, junto con Silvia, creo que somos de la Guardia Vieja. Después trabajé con ella en la facultad, después fui decano, fui rector, volví a la facultad, de la que nunca me fui obviamente, y seguimos trabajando con ella. Conocí a Chichina en el 84, cuando ya Fernando Prieto era decano normalizador, y ella se unía junto con un grupo donde estaba Betty Rabasa, Norma de Sinano y otros y otras, estaba Nora
también. En función de la ley de normalización, se había planteado que los concursos de la dictadura podrían ser impugnados por aquellas personas que, teniendo antecedentes, no se hubieran podido haber presentado por, obviamente, imposibilidades políticas. Chichina fue una de las que impugnó los concursos de la dictadura militar, con lo cual luego se volvieron a llamar las cátedras de lingüística, conjuntamente con el cambio de plan. Nosotros entramos con un plan en el que había una sola lingüística general y el nuevo plan terminó teniendo 3. Se añadió incluso una lengua española más, que no teníamos cuando yo ingresé durante la última parte de la dictadura militar. Recuerdo a Chichina en la Escuela de Letras rescatando la tesis doctoral de Alfredo Hurtado, que estaba allí, que estaba llena de polvo porque nadie la había leído durante años. Ella tenía una relación muy cercana con Hurtado y con varios de sus discípulos, entre ellos con Víctor Castel, que estaba en Mendoza, que vino incluso para dictar un seminario de modelos lingüísticos 1. Y hablar de Chichina de alguna manera implica hablar de los intelectuales, los docentes y los investigadores en nuestro país desde el 50-60 para acá. Ella comienza siendo JTP e investigadora de griego de nuestra facultad. El golpe militar contra Ilia la tiene entre una gran cantidad de docentes que renunciaron y se tuvieron que ir. Lo último que estaba haciendo cuando renunció era la traducción de El elogio de Helena. Y ella, como muchos otros, tuvieron que reinventarse. Investigó con Ana María Barrenechea, contactos con Alfredo Hurtado, dar clases muchas veces en el secundario, en los terciarios, o en donde no los alcanzara la ley de prescindibilidad del Estado, que era no solo impedirte dar clase, sino también convertirte en un muerto civil, porque era una persona peligrosa. Los 70 no fue una reivindicación para toda esa generación que se fue de la facultad, porque les dijeron que habían renunciado y no pudieron volver. La vuelta de la democracia en los 80 implicó la posibilidad, gracias a Fernando Prieto y a un grupo que tuvo la responsabilidad de la normalización en la facultad, la posibilidad de volver. Y en el caso de Chichina, como de otros, no volvieron a donde habían quedado en el 66. ¿No? Chichina concursó y ganó Lingüística General 1 y Lengua Española 3. Yo la tuve en las 2 materias. ¿No? Me acuerdo temas o cuestiones, ¿no? Por ejemplo, al principio estaba con toda la relectura que nos hacía releer en clase y luego en grupos intercátedra, porque yo era ayudante alumno en otra materia. Estábamos con Trubetskoy, releímos Shemlev también. Y paralelamente a todo esto, que se tradujo inclusive en apertura de nuevos campos, recuerdo fundamentalmente 2, obviamente hay más, ¿no? La adquisición del lenguaje, fundamentalmente por la frecuentación de la teoría generativo
transformacional que tiene toda una cuestión teórica muy ligada a la adquisición del lenguaje, obviamente no desde una perspectiva constructivista, sino desde otro lugar, ¿no? Y la lingüística computacional, a la que de alguna manera le dedicó sus últimos 14, 15 años de vida académica. Pero incluso es decir, no solamente con esta idea de leer, formar recursos humanos al interior de las cátedras, sino que fue también ella, bueno, junto con un grupo, obviamente, ¿no?, una de las primeras que planteó el proyecto de maestrías en lingüística. Cosa que se puede verificar porque la facultad, la de Humanidades y Arte, ¿no?, en los 90 tenía 5 o 6 maestrías, ¿no? 4 eran de lingüística. Y una de ellas era la de teoría lingüística y adquisición del lenguaje, ¿no? Además de eso, también creó, antes de que la universidad, eso de hecho cuando yo fui rector lo aprobamos para toda la universidad, creó el primer certificado de competencias específicas en la adquisición del lenguaje, del español como lengua extranjera, que creo que una de las últimas ediciones fueron hace un par de años atrás. Y finalmente, lo que tuvo que ver con lingüística computacional, que para nosotros era no extraño, pero era como que acostumbrados a una matriz de recolección de datos más, no sé si filológica, pero sí de crear el dato de otra manera, ¿no? Eso de la lingüística computacional era no extraño, pero sí era un campo del que sin lugar a dudas en la facultad no teníamos antecedentes. De alguna manera, la historia de ella es la historia de los intelectuales, o muchos de los intelectuales de los 60 y los 70, que se tuvieron que reinventar y que de alguna manera eso les dio una apertura. Apertura en lo que tiene que ver con lo intelectual, sumado a actitudes o capacidades personales, ¿no? Cecilia era una persona absolutamente pragmática y lógica, en el sentido, no, esto es así, 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 es conveniente, no es conveniente, mejor dejarlo, mejor esperar, pero también, y los que la frecuentaron o los que la frecuentamos, sabemos que tenía una gran picardía en el sentido de poder, como el pícaro, sobrevivir en instituciones que son complejas, porque la universidad es compleja. No por nada fue consejera directiva de la facultad, fue asambleísta, fue vicedecana de Fernando Prieto. En momentos en que todavía la democracia se percibía como algo para construir. Recuerdo, y alguna vez lo volveremos a releer de las actas del Consejo Directivo, lo que ella dijo después de Semana Santa, ¿no? Junto con Elia Solsoni, que era también consejera directiva, ¿no? Cecilia, en ese plazo de Semana Santa en que el Consejo Directivo estuvo reunido, digamos, por todo lo que estaba pasando, ¿no?, ella recordó lo que había sido el 66 y demás, y dijo, y estaba Elida también, que naturalmente cuando escucharon lo que pasaba en la televisión, fueron a la facultad. Porque era su espacio,
¿no? Su espacio de militancia política, académica y de vida también, ¿no? Y de vida. Entonces, recordar a Chichina de alguna manera es pensar en la persona, por supuesto, pero es pensar también en una generación a la que le tocó los vaivenes de nuestro país en lo político, a la que le tocó el exilio interno, a muchos les tocó irse, otros se quedaron porque no se pudieron ir y se quedaron construyendo como se podía y esperando. Yo sé por Betty Rabasa y otros que muchos de los que se fueron en el 66 no pasaban frente a la facultad porque no podían. En los 70 los volvieron a sacar y la reivindicación llegó finalmente en los 80. Y esto es cierto, construyeron una facultad y una universidad muy generosa. Generosa en el sentido de la apertura, generosa en el sentido de la formación de docentes, investigadores. Muchos de nuestros graduados y de los que fueron alumnos de Chichina y todo están dando vuelta por muchas universidades del mundo y muchos están acá también, ¿no? Entonces yo creo que hacer este homenaje, además de ser justo, implica justamente repensar nuestra historia. Ayer el decano, el profesor Vila, con motivo de la inauguración del Instituto de Estudios sobre la Reforma, dijo pensar este instituto en los 75 años o 75º aniversario de la fundación de la facultad es una forma de pensarnos. Yo creo que el homenaje a Chichina, retomar todo lo que se hizo, su persona, también es una manera de pensarnos, ¿no? Ejercicio bastante saludable en un país y en instituciones que se olvidan de la gente, se olvidan de su historia y al final no saben cómo caminar. Si algo reivindicaba todo ese grupo, yo también la junto a Betty ahí, bueno, Nora también participó, era cómo aprendieron a hacer universidad durante los últimos 50 y los 60 hasta Onganía. Eso marcó mucho a toda esa generación. Creo que toda la militancia y la construcción institucional, o buena parte de los 80 y los 90, se nutrió de esa experiencia y de haber podido conocer docentes que eran muy cercanos, pero muy rigurosos en lo metodológico y en lo académico. Cosa que Chichina aunaba, obviamente junto con sus cualidades personales, de las cuales también ya he hablado. Bueno, les pido disculpas si he sido un tanto más un flaner o como dicen los latinos, cuando plantean recordar usan una construcción ante oculos ponere, dicen, si he sido un tanto inconexo con esto de poner ante los ojos míos y de todos el recuerdo de Chichina. Gracias.
Bueno, luego de estas palabras tan sentidas, este momento tan especial de nuestra conferencia, vamos a dar lugar a la profesora Elvira Arnux, que está en línea, está en España y se suma a este homenaje. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, por favor? No hay problema, ¿me escuchan bien? Sí. Ah, perfecto, bueno. No estoy en España, sino en Finlandia, en Helsinki. Así que espero que todo se escuche bien, que no haya problemas, ¿eh? Les agradezco muchísimo a los organizadores haberme invitado a participar en este homenaje a Chichina, ¿eh? Realmente me conmueve, me han conmovido las palabras anteriores y bueno, entonces voy a iniciar mi pequeño aporte. Conocí a Zulema Solana con la apertura democrática. Retomo, por supuesto, algunas cosas que ha dicho el profesor que me ha precedido. Era un momento de gran efervescencia y entusiasmo, tanto en la vida académica como en otras prácticas sociales. Si bien la política ocupaba el frente de la escena, para todos nosotros la vuelta a la universidad implicaba un fuerte compromiso y el deseo de renovar los claustros universitarios y la enseñanza. En nuestro campo había que pensar cómo se integraban las nuevas perspectivas de las ciencias del lenguaje, cómo se actuaba respecto de la masividad de la enseñanza universitaria ligada al proyecto de ingreso restricto, cómo se formaban los docentes universitarios y se implementaban los espacios de posgrado que debían llevar y llevaron a las carreras de especialización, maestrías y doctorados. Considerábamos que la época exigía un fuerte cambio y a ello nos dedicamos intensamente. Chichina participó con la energía que la caracterizaba en todos los emprendimientos que se iban encarando. Concursos, cambios de planes, eventos, integración de comisiones académicas, cargos de gestión, conformación de espacios de posgrado. En todos intervino con seguridad y alguna dosis de humor, con los matices que correspondían a cada situación. Todos sabían que con ella podían contar. Los vínculos entre las orientaciones en lingüística de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario y las de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires se anudaron fuertemente gracias a su intervención y la de Nora Múgica, compañeras inseparables en las múltiples tareas que la vida académica exigía. Cuando pusimos en marcha en 1988 la maestría en Ciencias del Lenguaje en el Instituto Superior, en ese momento nacional, del profesorado Joaquín B. González, que buscaba renovar la enseñanza de la lengua en los profesorados a partir de un proyecto innovador que anticipaba el Mercosur, porque establecía 2 años de lengua portuguesa y cultura brasileña, acudimos a ellas, a Nora y a Chichina, como hicimos con muchos docentes destacados, para que dictaran un seminario. Respondieron, como siempre, con gran generosidad. Esto permitió que estudiantes y docentes comenzaran a familiarizarse con el desarrollo de los estudios lingüísticos en el marco del generativismo. La seriedad y rigurosidad del aporte que ellas hacían aseguraba una formación de alto nivel en ese campo. El dictado de ese y otros cursos de posgrado las impulsaron a completar un libro, La gramática modular, de 1990, publicado en una colección que en ese momento yo dirigía, Lengua, Lingüística, Comunicación, en la filial argentina de la editorial Hachette, y que integraba traducciones y textos originales de especialistas argentinos. El libro orientó por lo innovador del tema en el medio y la dimensión didáctica del escrito a numerosos docentes y estudiantes. Partían sus autoras en él del concepto de gramática en un sentido general, cognitivo, la gramática como conocimiento. Ellas señalan que su objetivo, y cito, fue incitar a la reflexión acerca del lenguaje y por ello mismo acerca del propio conocimiento del lenguaje.
y agregaban, evidenciando la dimensión pedagógica del texto y la interrelación entre la teoría y los fenómenos del lenguaje, cito, nuestro propósito es una vez más motivar, despertar e incentivar la curiosidad, y a partir de ella la reflexión acerca de los fenómenos del lenguaje, de forma que, si es en ella el primer eslabón en el análisis de un hecho particular, se vea luego controlado y justificado por una argumentación teórica. O si por el contrario, el primer contacto surgiera del encuentro con la teoría, se viera luego enriquecida con la corroboración de los datos, teoría y evidencias empíricas, en una constante e ininterrumpida interacción. Y se refieren también a los distintos lectores previstos. Marcan así que la voluntad que las guió fue, cito, hacer accesible un texto a quienes no están introducidos en la teoría lingüística con la que operamos. Interesar al mismo tiempo a quienes ya circulan por los conocimientos de estas disciplinas, proponiendo para ello un recorrido en el cual se privilegian nuevos cuestionamientos surgidos de la revisión bibliográfica. Por último, dar también espacio a quienes desde otros en esto formas de reflexión interdisciplinaria. Si me detuve en los aspectos programáticos de esta obra, es porque muestra bien las preocupaciones que tenían en ese momento y que se van a mantener con las transformaciones que los avances del conocimiento vayan imponiendo. El conocimiento de la importancia de la formación en el medio universitario y en otros espacios y niveles de enseñanza. El contemplar la potencialidad de un trabajo investigativo sostenido. El ir y venir de los materiales abordados a la teoría y el interés por el trabajo interdisciplinario. En cuanto al contenido, se presenta la teoría. ¿Ahora me escuchan? ¿Ahora sí? Bueno. Entonces, en cuanto al contenido, se presenta la teoría de reacción y ligamiento, señalando que se lo hace a partir, cito, del propio recorrido de lectura y teniendo como eje nuestro interés por hacer explícitos los principios y las teorías que la conforman, así como acercarnos a cuestiones propias del español y debatirlas a partir del sistema propuesto. Se expresaba aquí algo que fue recurrente en las autoras, leer la teoría desde los propios objetos que iban delimitando e interrogar permanentemente la propia lengua. La segunda parte se centra en la adquisición del lenguaje y profundiza en cuestiones como la fijación de parámetros y el conocimiento de los principios que un niño pone en evidencia, el conocimiento que manifiesta respecto de los principios de ligamiento y las discusiones en cuanto al carácter secuencial de su adquisición. Se aborda la adquisición de las teorías en el marco de la teoría X-barra, analizando las primeras etapas del desarrollo y buscando establecer no solo un ordenamiento en la adquisición de los sintagmas, sino también una posible relación entre la organización de los sintagmas y la organización interna de las palabras. Se cierra con el paso de una gramática a otra en relación con la investigación de las cláusulas relativas. En esto último, las etapas en la adquisición de las relativas, se va a centrar la tesis de doctorado de Chichina. Tuve el placer intelectual y humano de acompañarla en su trabajo de tesis, con los riquísimos intercambios que eso implicaba, ya que dialogaba con alguien que se interrogaba permanentemente, que avanzaba confrontando los hallazgos provisorios con nuevos datos, que tenía el placer de articular en relación con problemas concretos otras perspectivas teóricas. Esto implicó el ingreso de los aportes de la lingüística textual en la formulación de hipótesis sobre la adquisición de la escritura y la reflexión acerca de la incidencia de la educación bilingüe a partir de las operaciones metalingüísticas que estimulaba. El proceso de investigación y escritura culminó con la obtención del doctorado en 1997. Podemos considerar la tesis como la matriz de su trayectoria investigativa,
en la que se aunaba el interés por la profundización de la reflexión. Te dejo de escuchar, Elvira. Espero que ahora sí. Bueno, entonces se aunaba eso con la sensibilidad frente a la incidencia de la variable social en la adquisición del lenguaje, por focalizar escuelas con poblaciones diferenciadas socioeconómicamente y escuelas bilingües y no bilingües de clase media. Y a esto se agregaba también la voluntad de actuar en el sistema educativo, reflexionando sobre el rol de la escuela, orientando a los docentes con explicaciones sobre los aspectos lingüísticos involucrados y elaborando materiales didácticos. En ese sentido, dice Chichina, cito, cuando la escuela planifica la enseñanza de la lengua, debe conocer el proceso del desarrollo del lenguaje, para no desestimar lo que el niño sabe cuando inicia la escolaridad, y todos los aspectos que desarrolla en contacto con su comunidad lingüística. Con seguridad plantea, he corroborado la hipótesis de que los niños pertenecientes a las dos poblaciones escolares diferenciadas socioeconómicamente pasan por las mismas gramáticas, es decir, fijan los mismos parámetros, pero se dan diferencias en los tiempos reales de adquisición. Y se propone demostrar lo que hace que, y cito otra vez, la educación bilingüe actúe favorablemente sobre los tiempos de adquisición de la lengua materna, debido a la incidencia del desarrollo metalingüístico sobre el lingüístico. Articula asimismo como esboceantes el marco teórico adoptado con el interés por la correlación entre el desarrollo de la configuración sintáctica, vista a través del desarrollo de la relativización y el de la configuración textual. Adopta el modelo de secuencias prototípicas de Adam. Concluye que a medida que la organización textual se complejiza, también se desarrollan los tipos más tardíos de relativas y de sintagmas nominales, y que el desarrollo de la gramática infantil se pone de manifiesto en las producciones escritas, y que esto no está desvinculado del dominio de la organización textual. En un estudio de la adquisición del lenguaje desde un punto de vista cognitivo del 99, y en Gramática y Léxico, Teoría Lingüística y Teoría de la Adquisición del Lenguaje de ese mismo año, en colaboración con Nora Mujica, aparecen muchos de sus hallazgos. Cuando la sede argentina de la Cátedra UNESCO en Lectura y Escritura, desde una perspectiva discursiva e interactiva para el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación en América Latina, creada en 1995, se afirma, Chichina abre la subsede de la Universidad Nacional de Rosario. La interacción en el marco de la cátedra fue intensa y dio lugar a una serie de eventos en el que participaban investigadores y numerosos docentes y estudiantes de las carreras de Letras, Comunicación y Ciencias de la Educación. En ese espacio pudimos apreciar el desarrollo de sus investigaciones primeras y los avances que iba realizando en el campo de la lingüística computacional, pero sin abandonar muchos de sus objetos de estudio. Algunos títulos muestran esa continuidad. Lingüística informática y enseñanza de lenguas del 2006, Morfología verbal del español, estudio computacional del mismo año, La interlengua de los aprendientes de español como lengua segunda, aportes de la lingüística informática del 2009 y Estudios del lenguaje, niveles de representación, libro en escritura colaborativa del 2014. En relación con sus nuevos intereses, en los que la colaboración con Gabriel Bess de la Universidad Francesa Blaise Pascal tuvo un peso inicial importante por el dictado de seminarios, Chichina crea primero el grupo Infosur en 2005 y como resultado de su afianzamiento la revista Infosur, revista de lingüística informática, modelización e ingeniería lingüística, cuyo primer número aparece en el 2007. Las áreas temáticas propuestas muestran, como los trabajos que antes cité, la permanencia de algunas problemáticas. Así como aparece lingüística informática, encontramos adquisición y enseñanza de la lengua, y articulándolas lenguaje y nuevas tecnologías.
En los artículos de su autoría se evidencia tanto el dominio de la descripción lingüística como de las herramientas informáticas, continuando de esta manera su interés por las investigaciones interdisciplinarias y por profundizar en el estudio del español. Asimismo, su deseo de abordar por ejemplo, el discurso periodístico y la terminología médica. Y finalmente se manifiesta la importancia asignada a los temas de adquisición en Rutas de la Lingüística en la Argentina, del 2014, coordinado por Angelita Martínez y Lucas Gagliardi, publica La Ruta de la Lingüística Computacional, su desarrollo en la Universidad Nacional de Rosario. En esa presentación expone la importancia que este tipo de estudios ha tenido en las investigaciones sobre traducción automática, gestión del multilingüismo y el desarrollo de las industrias de la lengua. Historiza el desarrollo del campo en la Universidad de Rosario y se enmarca en las líneas que buscan, cito, describir y modelizar el lenguaje para que pueda ser tratado por programas informáticos. En ese trayecto, gracias a las acciones del equipo que dirigía, no solo se implantaron en máquinas bases de datos morfológicos, sintácticos y léxicos del español, en lo que los estudios anteriores de Chichín han sido, como he reiterado, decisivos, sino también se realizó el análisis automático de producciones escritas de los aprendientes de español lengua extranjera, para lo cual fue necesario caracterizar la interlengua en sus aspectos grafemáticos, morfológicos, sintácticos y discursivos. Y se elaboró además material didáctico lingüístico. Insisto en la continuidad entre sus intereses primeros y estos, que le permitieron desde una sólida base lingüística y un conocimiento acabado de la descripción del español, integrar los aspectos que las nuevas tecnologías y la reflexión de base suministran y evaluar las potencialidades, dificultades y posibilidades de uno y otro abordaje. En síntesis, pensar en Chichina es pensar en un modelo de docente investigador argentino, que tuvo que enfrentar en la etapa primera del desarrollo de su formación y sobre todo de los inicios de su actividad docente, los múltiples avatares de nuestra vida política. Fue capaz de superar las dificultades y mantener el entusiasmo por la aventura intelectual. Construyó nuevos espacios que no solo formaron discípulos, sino que también intervinieron en la iniciación a la investigación de estudiantes y colegas. Buscó rutas nuevas en las cuales el vínculo con las teorías se hace de manera creativa, reconociendo el valor de los recursos propios y pensando siempre en la responsabilidad social del universitario. Finalmente, la recuerdo con su andar pausado, su gesto algo divertido y la capacidad infinita de involucrarse en los distintos proyectos que se iban armando. Su valentía y, por qué no también algo de audacia, la sostenía. Así como veía y evaluaba con notable lucidez los datos de la situación, las posibilidades y los obstáculos que se podían presentar, encontraba el camino que permitía avanzar más seguramente en la obtención de alguno de los objetivos que se planteaba. Y ese era uno de sus grandes méritos. Fuente, por cierto, de la notable confianza que le tenían los que trabajaban con ella y los que en diversas ocasiones compartimos experiencias y proyectos. Bueno, muchas gracias. Invitamos ahora a la doctora Nora Múgica a expresar sus sentimientos. Buenos días a todos.
Primero, gracias por supuesto por haberme permitido compartir este momento, así que agradezco a los organizadores. Como creo que nos ha sucedido y nos sucede en los colegas que estamos aquí sentados, pensamos siempre desde qué lugar podemos hablar de Chichina y lógicamente que por razones más que se desprenden de la vida misma, yo puedo hablar a lo mejor desde lugares más antiguos acerca de Chichina. No por simplemente haberlos vivido, simplemente porque me los contaron. No me crean ustedes así. Pues bien, entonces voy a hablar desde el lugar de compañera de trabajos, de compañera de proyectos, de compañera de ilusiones y de cosas que llegamos francamente a conseguir. Y de alguna manera me he trazado aquí unas líneas porque siempre el texto ayuda a no desmadrarse. Y entonces nos contiene, nos hace decir, bueno, hasta aquí llegamos y basta. Y de este recorrido que mencionaré brevemente, porque quiero hacer un brevísimo historial, voy a decir de ella que fue el ejemplo de una mujer decidida, entusiasta, con compromiso real en lo que hacía, con vocación académica e institucional, con fortaleza enorme, con objetivos precisos y con muchísimas ganas de discutir. Esa fue una de las condiciones que creo básicas de Chichina, los grandes impulsos para discutir. Bueno, compartimos muchas cosas, como dije antes, y creo que en esta dupla se nos dio como una especie de balanza en el sentido de que conformamos una vida complementaria a nivel intelectual, a nivel académico, donde sin decir palabras prácticamente, sin necesidad de decirnos nada, cada una asumía un rol en forma natural. No había necesidad de decir, vos tomás esto o aquello. Era una balanza complementaria. Bueno, y ciertamente que en esta historia hay muchos hitos. Algunos ya fueron mencionados, pero que voy a tener que retomar. El primero de ellos, aquella magnífica primera etapa de los años 60. Magnífica etapa porque fue la etapa de la luminosidad, francamente, de las luces, además de nuestra primera ingreso en la vida universitaria. Entonces, fue la etapa aquella luminosa del Instituto de Filología Clásica, donde nos encontramos con señores intelectuales, con señores que nos ayudaron a comprender lo que era investigar. Nos pusieron en la situación de investigar. Y teníamos que hacerlo. Y de una manera dura, implacable. Y así nos sumergimos en los llamados, podría decirse, vericuetos gramaticales del griego y del latín. Fundamentalmente Chichina en el griego y yo en el latín, que fue lo que hice y sigo haciendo, de alguna manera. Pues bien, esa fue la primera instancia. Fue luminoso por cuanto formamos un grupo extraordinario. Formamos gente, estábamos en plena ebullición y parecía que todo iba a seguir así, pero llegó el 66 y en el 66 se cortó todo. Pero sin darnos por vencidas, porque creo que la palabra que se usó aquí ya un par de veces y en comunicación personal con Silvia la usamos ayer, antes de ayer, había una especie de instancia de recreación, de volvernos a inventar, de saber que no íbamos a conceder nada. Entonces, salimos de ahí y en poco tiempo estábamos trabajando en algo que se ha olvidado en la historia rosarina, el Centro de Estudios de Filosofía y Letras, que fue fundado fuera de la facultad, fundado en un lugar que nos prestaron generosamente gente de Rosario,
y ahí se hizo un trabajo interdisciplinario de formación. Empezamos ahí, humildemente, a dictar cursos para maestros. Bueno, también eso tuvo su etapa, naturalmente, y nos surgió en el horizonte algo, francamente, que marcó el destino que íbamos a tomar, de alguna manera, de ahí en adelante. Y es el darnos cuenta, el conocer de pronto que había algo en el mundo que se llamaba la lingüística generativa. Y eso nos hizo llevar al estudio permanente, profundo, de la gramática generativa allá ya por los años segunda mitad de la década del 60. Comenzamos a leer los primeros textos de Chomsky y todo lo que acerca de Chomsky podíamos encontrar. Era verdaderamente una avidez muy grande, porque creo que despertó en nosotros algo que teníamos mejor latente o que estábamos buscando, y era aquello de decir, bueno, lo que queremos es hablar acerca del conocimiento. La década del 70 produjo un enorme hiatus. No obstante, los primeros años viajábamos a Buenos Aires para trabajar con Anita Barrenechea en su domicilio. Con ella trabajamos bastante tiempo y nos recibía con muchísimo calor, muchísimo deseo de transmitirnos lo que Anita conocía y sabía mucho en aquellos tiempos, que ya para ella ya eran tiempos adultos. Y luego vino entonces la pregunta, ¿y por qué no escribir? Entonces, bueno, vamos a escribir. ¿Y qué vamos a escribir? La gramática modular. Ahí surge esa gramática modular, que fuera una especie de, digamos, decir, bueno, leamos bien, y cuando leemos, ¿qué queremos decir de lo que leemos? Y eso fue lo que hicimos. Tomando a la gramática modular como, digamos, la gramática chomskiana como base, y luego tratamos de ver los objetos lingüísticos que se armaban en el propio español. Y eso fue lo que hicimos. La gramática modular todavía sigue subsistiendo en algunas evocaciones históricas. Sí, ya somos historia. Entonces, surge luego también una segunda etapa, y esto es gramática y léxico, que va a surgir a fines de los 99. Pero nos faltaba algo, porque el deseo de transmisión fue siempre permanente. Así que entonces dijimos también, pero aquí falta una carrera de posgrado. Y bueno, la verdad es que la Facultad de Humanidades y Artes ha sido el gran, diría yo, ¿cómo podría decirlo? El lugar, inmenso lugar de madre que nos recibió, que nos permitió andar, que nos permitía todo. La facultad nos permitió realizar nuestras ilusiones. Entonces, 1995, maestría en teoría lingüística y adquisición del lenguaje. Y ahí aparecieron la gente que ya estaba formándose con nosotros a cursar esa maestría. Y luego tendríamos en el 2007 la especialización en adquisición y enseñanza del español como segunda lengua. Ambas carreras siguen funcionando y pensamos que vamos a seguir. Los caminos se fueron bifurcando. Chichina estuvo así ya desde hacía tiempo atrás, muy entusiasmada con la adquisición del lenguaje, que fue uno de los grandes focos de atracción para su carrera. Y yo, mientras tanto, seguí profundamente arraigada en la parte gramatical, que es lo que sigo haciendo hasta el día de hoy, porque creo que la impronta que me dio los estudios de gramática de latina es una impronta que no se puede olvidar. Y de la misma forma también debo de reconocer lo que en aquel momento hicimos tan importante en nuestras historias, que fue el inicio de nuestros estudios de la antigua retórica. Bueno, y el segundo gran desafío de Chichina fue aquel de
dedicarse a la lingüística computacional. Es decir, como se dijo hoy también, y lo reitero, fue ella una de esas personas que se recreaba permanentemente y arrastraba gente, tenía esa condición de arrastre. Y bueno, además tenía mucho ímpetu, además tampoco era tan fácil decirle que no, porque era muy fuerte su forma de ser. Por lo que entonces, caramba, para decirle que no había que estudiar el libreto. Entonces, eso fue lo que estamos hoy evocando. Y por qué no reírnos también de vocación, porque creo que las vocaciones tienen que ser entretenidas y divertidas. Y eso es lo que nos ha dejado esta buena señora. Que además de esto también, y saliéndome ya de este libreto, quiero decir que en lo personal nos ligaba también una antigua relación, por lo que yo entonces vi también nacer a su querido hijo Diego y Celina, vi lo que fue Diego, las travesuras de Diego. Una persona implacable con sus travesuras, que no voy a contar porque son anécdotas muy, pero muy increíbles. Y vi también entonces lo que compaginó Celina también desde su lugar, que no quedaba para nada lejos, y también, pero Chichina logró que los dos fueran doctores, que los dos hicieran un camino arduo, firme, sólido, en el que siguen hasta el día de hoy. Es decir que, de alguna manera, podemos decir que abrió el camino en la facultad, lo abrió en distintos lados y lo abrió también en su casa. Bueno, y ya termino para decir que, bueno, que a todo esto también hay que agregarle las idas frecuentes a tomar el cafecito, porque esa calle Entre Ríos nos vio cruzar muchísimas veces para poder en el café de enfrente criticar, reírnos, divertirnos, enojarnos muchísimo, porque lo que sucede en una facultad y en la vida universitaria es eso, es divertirse, es querer, es trabajar y es también enojarse, y es enojarse mucho. Y cuando uno se enoja con caras visibles. Hay muchas caras a las que hemos querido cachetear, pero bueno, en ese momento nos divertíamos, terminábamos divirtiéndonos. Bueno, este es el grato recuerdo que tengo de mi compañera y amiga Zulema Solana. Gracias. Bueno, ahora continuamos con la magíster Susana Freidenberg, que nos va a acercar también sus sentimientos. Bueno, gracias a, ¿se escucha? Sí, a los organizadores por convocarme. Creí que no iba a llegar, como le decía Andrea, porque estaba de viaje, y este contacto personal para mí es superador de una videoconferencia. ¿Está apagado? En realidad, mis colegas me dejaron sin argumentos en lo académico porque lo dijeron todo. Así es que había preparado también como un inventario de la trayectoria académica que habíamos compartido, pero escuchándolos pensé en que en realidad, y espero que la emoción no se apodere de mí al punto tal de que no pueda hablar, pero en realidad quiero agradecerle a Chichina hoy, más que recordarla. Agradecerle porque desde que nos conocimos en el año 1984, fue, como dijo Carolina, creó una brújula o Barbie, que nos formó. Nos formó, pero más allá de lo profesional. ¿Por qué? Porque ella nos transmitió a todos los que compartimos la vida académica también con ella, esa tenacidad
que solo ella tenía para lograr lo que se proponía. Recuerdo que yo había escuchado hablar de ella en el año 1983 en un local de calle San Lorenzo, creo que era, que estaba destinado a la reorganización institucional de la facultad, y ahí se reunían, estaban Maricha Gianni, Prieto, el mismo Darío Mayorana como estudiante y muchos otros organizadores que habían sugerido los nombres de la gente que había que convocar para la vuelta a la universidad. Para entonces, para mí era Zulema Solana, la profesora Zulema Solana. Y yo no había escuchado hablar de ella más que por su trabajo, digamos, junto a Hurtado en años anteriores. No estaba en ese momento vinculada con la universidad, sino que ingresé en el 84 y fue justamente la querida Maricha Gianni quien me dijo, me propuso trabajar con Chichina. Y ahí pasó a ser, de Zulema pasó a ser Chichina. Desde ese momento hasta el 19 no nos separamos más, excepto unos años antes, en el 16, cuando ella eligió la cátedra de Lingüística 1 y yo un poco me ofendí, porque no se quedaba en Lengua Española 3. Ahí, digamos, excepto en ese lapso, fueron 30 años de compartir todo. Y cuando digo todo es como, no es nada más que la vida académica, porque con Chichina nuestras reuniones siempre terminaban indefectiblemente en un tema personal. O ella era mi escucha ante mis avatares sentimentales, o yo escuchaba los logros o los problemas a veces que tenía o con Diego o con Celina, y ese amor pero incondicional con sus nietas. Eso lo viví muchísimo porque, bueno, yo le contaba de mis hijas, entonces pequeñas, y ellas decían, pero vos no sabés. Y bueno, esto era, o mientras regresábamos, me acuerdo en un taxi que compartíamos de los días lunes a la noche, de la facultad hacia su casa o a la mía, o bien en las innumerables reuniones que hacíamos, primero grupos de estudios, donde me sumergió abruptamente en los laberintos chomskianos, como digo yo, porque en ese momento, sí, abruptamente fue. Hacíamos 4 o 5 horas de estudios, más las lecturas, que eso sí, decía, para tal sábado, por ejemplo, eran los sábados en principio, nos asignaba lecturas y luego cotejaban cuando nos reuníamos, no era que uno podía no leer con Chichina. Así como también compartimos proyectos como ser los cursos de capacitación con los que viajábamos a todas partes de la Argentina, La Pampa, Ramallo, bueno, también en provincia de Buenos Aires, y la organización de jornadas, de la misma maestría. Luego ya fue mi directora en la maestría en Teoría Lingüística de Adquisición del Lenguaje. Así es que, bueno, fue, como dijo Barbie, mi brújula, mi eje. Y lo que más le agradezco es que creó en mí la curiosidad que todo investigador debe tener. Porque me enseñó no solamente a observar, a escuchar, me enseñó a interrogarme. Y eso posibilitó mi ingreso al Consejo de Investigaciones de la Universidad de Rosario. Me apoyó siempre en todo. Si tuviese que definirla, diría que es una persona que fue una persona muy, muy generosa. Y fíjense que usé el presente, porque aún hoy en día me guía en cosas,
Por eso creo ese lapsus de no poner fue. Ella bregaba por su equipo de trabajo y las chicas también lo saben, muchísimo, luchando para que tengamos un ascenso ante el decano de turno. Así yo pasé de JTP a concursar luego como adjunta, pero antes del concurso me nombraron adjunta, evidentemente, o luchando para tener más miembros en su grupo de trabajo en la cátedra. Era muy tenaz, digamos, y como dijo Nora, bueno, no se le podía decir que no. Así que me guió mucho y poniendo límites también, porque miren, ahora recuerdo una anécdota. Una vez terminamos de dar la clase de lengua española a 3 y yo le propuse a tu mamá que la iba a pasar a buscar todas las tardes para caminar, porque quería que ella realice actividad física. Y me contestó, mirá, yo tengo 2 hijos, vos lo sabés, y no quiero ninguno más. Se terminó la historia. Y la otra anécdota es que compartimos mucho también con Lelia Area, nuestra querida amiga Lelia, y cuando dábamos los cursos de capacitación, Lelia y yo en ese momento de nuestras vidas amábamos consultar cuánta astróloga había en Rosario. Al punto tal que en realidad yo tenía un cuaderno porque con Leli íbamos a escribir íbamos a hacer una publicación acerca del discurso predictivo. Eso pasó y no lo hicimos nunca. Yo me enojé después y quemé ese libro cuando murió Lelia, esos bosquejos. Pero recuerdo que Chichina, cada vez que le decíamos que íbamos a lo de una mujer que se llamaba Chiche, que era prácticamente ciega, pero leía, dice Nora era bruja, y leía en el agua. Tenía mucho de bruja porque los aciertos fueron bastante, pero Chichina nos decían, ¿van a ir? Sí. ¿Pueden preguntarle si vamos a ganar la licitación, por ejemplo, del curso? Me acuerdo el de La Pampa. O sea, ella era escéptica en eso, no creía, pero nos mandaba a nosotras. Así que, ¿qué puedo decir? Compartí 30 años de mi vida. Cuando yo recuerdo que en algún momento también la veía como madre, porque había perdido a mi mamá. Si bien la edad no daba, pero tenía esa cosa de generosidad que solo tienen las madres. Y bueno, me enseñó a luchar por un objetivo cada vez que quiero una cosa. También las escuché ahí sí fue Carolina, donde decía que si tenía que elegir, y esto en todos los planos, siempre había una pérdida, pero que me tenía que fijar en las ganancias y poner en la balanza y bueno, y ir atrás de ese objetivo que había decidido. Solo me queda decirles, bueno, fue muy informal mi charla, pero porque ya les digo, el papelito quedó acá. Pero bueno, no importa, porque yo sé que ella nos escucha en cierta forma y me viene a la mente una dedicatoria que una vez me puso un poeta, Roque Noceto, de Acebal, de donde provengo yo. En la dedicatoria decía, para mi compañera de tareas e ideales. Y no lo puedo aplicar mejor ahora que darle las gracias a ella, ¿no? A mi compañera de tareas de 30 años en Lengua Española 3 y en cuanto curso de capacitación había, o seminarios, publicaciones, organización de jornadas, pero también lo que es muy importante fue compañera de ideales. Más allá de alguna diferencia que podamos haber tenido a nivel político, pero los ideales eran los mismos. Así que bueno, gracias. Bueno, y ahora vamos a cerrar con la presentación de nuestra querida
Magistra Silvia Rivero. Gracias. Bueno, yo soy un desastre de emoción, así que tendrán que tolerarlo. Y yo conocí a Chichina en el 84. Fui alumna de ella. Fue del primer curso que ella dio, su regreso a la universidad. Para nosotros fue una apertura impresionante, porque una parte de nuestra carrera había sido durante la dictadura y lógicamente nosotros no obteníamos de la universidad en ese momento lo que necesitábamos. Entonces teníamos que salir de la universidad y formábamos grupos de estudio y estudiábamos con gente que estaba por fuera de la universidad. Veníamos a la universidad, pero el conocimiento pasaba por otro lado. Cuando vino Chichina, el conocimiento empezó a pasar por la universidad. Chichina y todas las personas, todos los docentes que regresaron. Pero Chichina también, verán que yo no digo Zulema Solana, no, me resulta imposible. Chichina estaba formando también, estaba formando y formándose, porque como ya lo mencionaron antes, ella empezaba en lingüística y no había habido una cátedra de lingüística antes. Entonces ella estaba creando ese espacio y se estaba formando también fuertemente en eso. Y nos transmitió todo ese entusiasmo, ese deseo por saber. Recuerdo, bueno, en el 84 fui su alumna, en el 85 su ayudante alumna. A fines del 85 me recibí, en el 86 fui auxiliar de primera de Chichina. O sea que es toda la vida. Cuando en un momento, recuerdo que éramos un grupito, ¿no? Éramos Marily Cerino, Sandra Contreras y yo. Estudiábamos en ese momento juntas. Y recuerdo que Chichina venía cruzando el patio, creo que venía con Norma de Sinano, pero no estoy segura. Venía cruzando el patio y tenía una alegría, vino por atrás y me pareció extraño, o sea, esa alegría. Y después me di cuenta, con el paso de los años, de muchos años, de lo que significaba para ella ese momento también, estar formando sus primeros grupos de trabajo. Y realmente se dedicó totalmente a eso. Dedicó mucho tiempo, nos dedicó mucho tiempo. Sentarse con nosotros, dialogar, etcétera, y enseñarnos. Y retarnos, por supuesto, también. Recuerdo que yo era muy exhaustiva, muy puntual en lo que leía y me quedaba entrampada en eso, en algo que no entendía. Y Chichina decía, pero por favor, Silvia, pasá, seguí adelante. Bueno, un poco eso se aplicaba a la vida en general, ¿no? Era mi lectura, pero era la vida. Chichina era eso, nos impulsaba y nos retaba también. Recuerdo que me decía Chichina, ay Silvia, no podés ser tan rebelde. Me haces acordar a Diego. Me decía, son de Acuario los dos. Pero ella creó todos los contextos, absolutamente todos los contextos. Creó el Centro de Estudios de Adquisición del Lenguaje, donde muchos encontramos nuestro espacio de trabajo. En un momento era fundamental eso. Aparte de impulsar las dos cátedras que ustedes ya conocen, Lingüística General 1 y Lengua Española 3. Y siempre estableciendo un equilibrio
entre todos. Mágicamente, porque en la facultad sabemos es difícil, a veces las relaciones personales no son tan sencillas. Y Chichina podía establecer un balance, mantener todo en su lugar. Y al mismo tiempo, Chichina era una gran luchadora, enorme luchadora. Yo cuando pienso en su vida, pienso en todas las veces que tuvo que reinventarse, en todas las cosas por las que pasó, muchas y serias, y algo que admiro es que no quedó entrampada en ninguna de ellas, que fue el momento, vivía el presente y adelante, y continuaba. Se tomaba ese momento, respiraba y adelante. Y eso lo vi muchas veces, tanto en su vida personal como en su vida académica, en su vida política. Yo anoté, no anoté nada, pero anoté y en algún lugar, acá, una serie de cualidades que quería recordar. En primer lugar, algo que para mí es fundamental en Chichina. Chichina es honesta. Perdón. Bueno, Chichina es una persona fundamentalmente honesta. Uno podía confiar totalmente en esa honestidad. Y yo en eso confiaba. Frontal, totalmente. Era un tanque, realmente. Era frontal, visceral. Ahí iba. Inteligente. Era una persona muy inteligente. Y tenía una mirada muy perspicaz sobre las situaciones. Podía leer las situaciones con una claridad impresionante. Una persona práctica. Y no se quedaba en la lectura de la situación, sino que pensaba cómo resolverlo. Y estaba siempre por delante de la situación. Siempre podía ver un poco más allá. Veía las situaciones y las consecuencias. Era una jugadora de ajedrez impresionante. Podía ir previendo todas las jugadas y entonces adelantarse a todo. Tenía una mirada excepcional en ese sentido. Y era un animal político. Chichina era un animal político, sabía verdaderamente manejarse en ese sentido. Chichina impulsaba, pero no regalaba cosas, y eso me parece muy meritorio. No regalaba nada, creaba todas las condiciones, pero vos te las tenías que ganar, era así. Y ella creaba las condiciones para que eso sucediera. Yo rendí no sé cuántos concursos a lo largo de mi vida, y ella creaba las condiciones. Y te acompañaba, además no te dejaba sola, te acompañaba. Vos tenías que hacer el esfuerzo, pero ella te acompañaba. Para mí Chichina no fue nunca una madre, nunca la viví como una madre. Y no le veía yo, no la veía como una figura materna, no tenía actitudes maternales conmigo. Cuando pasó el tiempo, después de su fallecimiento, me di cuenta de que sí era una madre. Pero tuvo que pasar el tiempo para darme cuenta. Y la pérdida fue enorme, porque fue la pérdida de una madre. Yo estuve con Chichina, habrán sido, no sé, más o menos 35 años. 35 años es una vida. A lo largo de esa vida
nosotras nos acompañamos mucho. No tanto en lo personal, porque yo no era una persona que le fuera a contar mis cuestiones, como por eso me llamaba la atención. Claro, yo no contaba mis cuestiones, pero ella estaba ahí siempre, y siempre acompañando, y siempre posibilitando las carreras, posibilitando los lugares, posibilitando la creación de espacios nuevos. Siempre comprometida y siempre demandando eso, el compromiso de uno, el compromiso, el estudio, el trabajo, el esfuerzo. Para mí Chichina es todo eso. Es significativo como en algunos momentos trabajaba en un área porque ahí veía una vacancia, y cuando ella sentía que esa área estaba un poco agotada respecto de su trabajo, buscaba y empezaba de cero en otro espacio, en otra área, y empezaba de cero y estudiaba tanto. Recuerdo que ella me decía, me contaba cómo había hecho su doctorado. Era sosteniendo todas las actividades que venía haciendo, pero levantándose muy temprano. Y todos los días levantándose muy temprano y sosteniendo ese horario, sistemática. Ella tenía su meta y sabía cómo lograr esa meta y se esforzaba para eso. Y creo que Chichina fue una persona que siempre avanzó desde su esfuerzo. Chichina siempre avanzó desde su esfuerzo, pero de nuevo, quiero repetir, creando posibilidades para los que caminaban con ella, no regalando, creando posibilidades. Y creo que eso es lo que yo recuerdo de ella, la valentía, el poner el cuerpo. Chichina ponía el cuerpo. Y la adaptación, por ejemplo, para mí era una enseñanza muy grande, fue una enseñanza muy grande cuando ella empezó a tener dificultades para caminar, por ejemplo. Entonces, ella dijo, bueno, bastón. Y no eran decisiones sencillas. Recuerdo que una vez quería acompañarla, a ayudarla a cruzar la calle. ¡Ay, Dios! Porque eso no lo necesitaba. Eso lo necesitaba yo, evidentemente. Yo necesitaba acompañarla, pero ella no. Entonces ponía los límites que Susana también señaló. Era una persona absolutamente independiente. Independiente en todo sentido. Intelectualmente independiente, físicamente independiente. Y era una persona fuerte. Era una persona fuerte. Y esa fuerza creo que nos sostuvo a todos. Cuando Chichina falleció, creo que todos sentimos y seguimos sintiendo todavía ese vacío, ¿no? Esa falta de compañía, ese acompañamiento que realmente falta. Pero bueno, pero aprendimos a que tenemos que continuar, que ahora es esto y hay que buscar las formas de la manera más práctica y continuar. Creo que ese es un gran legado para nosotros. Y bueno, y ese es el agradecimiento inmenso y el cariño inmenso que todos le tenemos. Gracias. Bueno, nuestro decano nos quiere dejar también unas palabras. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad que es un momento muy importante y
de muchas emociones. Yo quiero detenerme en un aspecto que es el que compartí con nuestra querida Chichina, que tiene que ver con el compromiso con la gestión, con los debates públicos y políticos y académicos e institucionales. Yo ingresé a la facultad en el año 93 y ya la primavera democrática y las ilusiones de la transición a la democracia habían decaído muchísimo. Estábamos en pleno apogeo del menemismo. Incluso en nuestra facultad, esa unidad que se había generado en torno a la transición a la democracia, al liderazgo de Fernando Prieto, el proceso de normalización, ya se había ido resquebrajando y yo comencé a participar en la vida política de la facultad en el año 94. Y el año 94 había sido un proceso de renovación institucional complejo, duro por la situación de la facultad. Estaba la candidatura de Héctor Vázquez y Chichina Solana, que era la que nosotros apoyábamos, pero también estaba la candidatura de Alberto Pla y Nicolás Rosa, y había habido confrontación importante en el debate de ideas, en la movilización de la facultad. Y una de las primeras cosas que yo recuerdo fue el proceso de elección, y nosotros cantábamos que se ganaba con Vázquez y con Solana, en el salón de actos de la facultad. Efectivamente se ganó, y fueron también mucha confrontación en ese momento con las autoridades de la universidad, porque también existían debates políticos profundos y de mucha movilización. Y el 94 al 98, 99 terminó siendo también, fueron momentos muy difíciles, porque había un achique presupuestario muy grande, una agresión sistemática de las políticas del menemismo hacia la universidad, y también siguieron siendo momentos de mucha incertidumbre y conflicto. Y Chichina fue vicedecana, elegida en el año 94, pero también tuvo que estar al frente de la facultad durante un periodo muy breve, porque le tocó completar el mandato o la licencia de Héctor Vázquez. Y quiero decir que ese consejo directivo era muy complicado. Yo era consejero estudiantil, fueron momentos de mucho conflicto, y obviamente que por todo lo que se conversaban también se atravesaban cuestiones de tipo personales, de confrontaciones que muchas veces después en la perspectiva histórica, en las historias de las personas, de las instituciones son menores, pero en esos momentos se vivían de manera muy, muy intensa. Y Chichina daba seguridad a ese complejo universo que estábamos atravesando. Fue una vicedecana a cargo del decanato que con sensatez, con la inteligencia, generó condiciones para poder llevar adelante un momento muy, muy difícil, porque se tuvieron que prorrogar los mandatos, tuvimos que modificar, adecuar los estatutos, ir un proceso electoral con nuevas reglas de juego, con candidaturas ya lanzadas porque las elecciones iban a ser en el 98 y se suspendieron, se tuvo que reformar los estatutos en agosto del 98, las elecciones pasaron para el 99, con lo cual muchas cartas estaban ya jugadas, y eso generaba mucha incertidumbre y mucho conflicto. Y yo quiero decir que Chichina fue una persona que aplicó sensatez, certeza, sentido común, puso el cuerpo y fue muy, muy importante en ese proceso que atravesó la universidad, porque tuvimos un proceso donde un juez frenó un proceso electoral en la universidad para que nos adecuemos a los estatutos de la Ley de Educación Superior. Y en la facultad, obviamente, eso impactó
de manera muy fuerte, porque en la transición del 93, 94, se había requebrajado ese oficialismo, pero también en el transcurso del 94 al 98 se había resquebrajado el oficialismo que apoyaba a Héctor Vázquez y a Chichina Solana. Así que mi recuerdo, yo como estudiante, como consejero directivo, a Chichina, al comando, digamos, de la facultad, es un recuerdo muy importante, de mucho valor, que creo que la historia la tiene que poner en su lugar. Y después, 2 o 3 episodios más, que para mí fueron muy importantes. Con la gestión de Daniel Musitano como decano, enfrentamos un problema que tenía que ver con lo que se denominaba en la jerga la inseguridad de la facultad. Y en ese proceso de asambleas multitudinarias, tanto Lelia como Chichina, Juan Mauricio que está ahí, Darío y muchos otros fueron la voz cantante de un proceso muy complicado, porque no solamente se discutía una decisión del Consejo Directivo, sino se discutía la legitimidad de las autoridades democráticas. Tuvimos que, para garantizar que Daniel Musitano sea decano, tuvimos que estar 24 horas encerrados para poder elegirlos. Y en ese contexto es que se da la discusión de seguridad. Los carteles decían, no es que decían no al resguardo patrimonial, decía quién gobierna la facultad, porque ponían en entredicho las autoridades democráticas. Y ahí estuvo Chichina, estuvo Lelia, lamentablemente en ese proceso Lelia falleció, estuvo Juan Mauricio, estuvo personas que venían de la transición a la democracia, en algunos casos que venían de antes, y sabían lo que significaba la legitimidad democrática. Y se pusieron al hombro un conflicto muy complicado, que fue muy desgastante, muy largo, pero a partir de ese conflicto la facultad cambió, y cambió para bien. Se reinstitucionalizó una vida democrática en la facultad y republicana. Se volvió a reconocer el Consejo Directivo, los consejeros directivos, la autoridad que emana de las elecciones. Y ahí estuvo Chichina, sin ninguna duda con un lugar protagónico. Y por último, Chichina fue consejera mucho tiempo en el retorno a la democracia y después, y siempre era una voz muy fuerte en el Consejo Directivo, porque era inteligente, porque le gustaba debatir, porque tenía compromiso institucional y ponía el cuerpo. Defender las instituciones, defender con convicción las posiciones políticas, implica en la democracia en muchas oportunidades poner el cuerpo, y Chichina ponía el cuerpo. Y por último, porque quiero ser justo, Chichina en el año 2019 ya tenía dificultades y vivimos el proceso democrático y obviamente la llamamos para que venga a votar. Y Chichina dice, bueno, sí, la llamé yo para pedirle que venga a votar porque yo era el candidato a decano. Y si lo necesitan, yo voy, pero no me voy a poder bajar. Entonces fue en el taxi, le llevamos la urna y votó en el taxi. Lo cual habla de un compromiso, de todas las horas, incondicional, con nuestra facultad, con la universidad pública, reformista, con las necesidades académicas, con la promoción de los jóvenes. La verdad que un ejemplo, una maestra. Y la última vez que la vi, fuimos con Darío, pues dice, tenemos que ir a agradecerle a Chichina, porque había ido a votar, la había acompañado y demás. Entonces fuimos a la casa, al departamento de calle Pueyrredón, merendamos, charlamos un rato, le agradecimos, hablamos de política de la facultad, de la universidad, de política municipal, provincial y nacional, porque a Chichina le gustaba hablar de política. Y yo, mis encuentros con Chichina siempre eran para hablar de política. Y después
por su situación no pudo volver a la facultad y por las tareas que uno tiene tampoco pude volver a encontrarla. Pero el recuerdo que yo tengo de Chichina es de una maestra en esto, digamos, en el compromiso, en la inteligencia, en la sensatez para atravesar coyunturas difíciles, y que siempre era apasionada, era firme en sus convicciones, pero siempre tenía una mirada un poco más lejos. Y cuando uno tiene un poquito la mirada más lejos, permite muchas veces poder desatar los nudos y los conflictos del momento. Y Chichina tenía esa enorme capacidad. Así que no tenía previsto hablar, pero después de lo que escuché, me parece que tenía muchas ganas de expresar mi enorme agradecimiento a Chichina como decano, por lo que ella significó para la vida institucional y política de nuestra facultad y de nuestra universidad. Fue asambleísta universitaria. La verdad que, además de todos los méritos académicos y personales que se resaltaron, su compromiso con la universidad pública, con la reforma, con la calidad, era de todas las horas. Así que este año que cumplimos 75 años como facultad, sin ninguna duda, Chichina tiene un lugar de privilegio en la historia de nuestra facultad. Muchísimas gracias. La verdad que la emoción nos embarga. Yo sé que muchos de los que estamos aquí también quisiéramos hablar, pero sería extensísimo. Así que vamos dando cierre, pero queremos, antes de que esto ocurra, hacer entrega simbólica de un presente a Celina y a Diego, que son nuestros compañeros de toda la vida. Y ahora podemos tomar un cafecito y compartir. Gracias a todos.